A sus 89 años, el astronauta del Apolo, Charles Duke, finalmente rompe su silencio sobre lo que presenció en la Luna, y no es la historia que les han contado. El lugar de Duke en la historia es único. Es la voz que guió a Neil Armstrong a dar ese primer paso desde el control de misión y, posteriormente, el ser humano más joven en dejar huellas en la superficie lunar, tras décadas viendo cómo el Apolo 16 se desvanecía ante misiones más famosas. Duke está listo para compartir la verdad sin filtros. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado por alto la NASA durante más de 50 años? La doble visión del astronauta invisible. Lo curioso de Charles Duke es que incluso antes de pisar la Luna, el mundo ya conocía su voz. Millones de personas que vieron la transmisión del Apolo 11 lo oyeron hablar desde el control de misión en Houston, con su marcado acento sureño, firme pero lleno de emoción. Cuando Armstrong anunció que el Eagle había aterrizado, fue Duke quien respondió: «Entendido, Tranquility, te copiamos en tierra. Tienes a un montón de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo». Esa simple frase lo convirtió en parte de la historia incluso antes de que sus botas tocaran el polvo lunar. Y, sin embargo, Duke no fue quien se llevó el desfile. No fue quien plantó la bandera. Fue el astronauta invisible, la voz de fondo que guiaba a los gigantes mientras esperaba en silencio su oportunidad. Ese doble rol lo moldeó de maneras que pocos aprecian hoy. Piénsalo, cuando eres Capcom, eres el vínculo entre la Tierra y el espacio. Cada palabra que pronuncias se filtra a través de la presión de millones de espectadores. Cada desliz o vacilación se magnifica. Y para el Apolo 11 no había margen de error. Duke llevaba ese peso en su voz. Y cuando Armstrong y Aldrin aterrizaron sanos y salvos, compartió su triunfo, no como pasajero, sino como guardián. Tranquility, te copiamos en tierra. Tienes a un grupo de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Muchas gracias. Pero ese rol trajo consigo un extraño giro psicológico. Imagina ser el guía sereno que guía a la humanidad en su mayo. Eres alto, sabiendo que sigues anclado en tierra. Vives la misión en lo más profundo de tu ser, pero desde el lado equivocado del cristal. Duke admitió más tarde que la tensión de esos momentos nunca lo abandonó. No era solo una voz, era un participante que tuvo que contener el profundo deseo de estar allí. Eso es lo que hace que sus misiones posteriores sean tan inusuales. A diferencia de Armstrong, Collins o Aldrin, Duke no solo llevaba consigo el recuerdo de caminar sobre la Luna, llevaba consigo la doble visión de estar a la vez en la Tierra y en la Luna, de ser quien apaciguó las voces temblorosas en el espacio, y quien luego escuchó su propia voz resonando dentro de un casco en otro mundo. Y aquí está la parte que se pasa por alto. Ningún otro astronauta vivo tiene esta perspectiva. Duke es el único hombre que fue a la vez el ancla emocional del Apolo 11 y el explorador del Apolo 16. Sus palabras, desde Houston, resonaron en todo el mundo. Su acento sureño era reconocido en todos los continentes, pero su nombre seguía siendo un nombre que pocos podían identificar, invisible, hasta que dejó de serlo. En entrevistas recientes, Duke se ha sincerado sobre el verdadero significado de esa dualidad. Dijo que guiar a Armstrong y Aldrin se sentía como ser padre, viendo a sus hijos dar sus primeros pasos. Cuando finalmente pudo caminar sobre la Luna, no pudo evitar comparar la experiencia «estoy en la Luna» y la emoción, la maravilla, la emoción, la aventura que conlleva, ver de primera mano lo que antes solo imaginaba a partir de los datos de la misión y las transmisiones de video granuladas. Ese contraste le dio una perspectiva que nadie más podía reclamar. Durante décadas, mantuvo la mayoría de estas reflexiones en silencio, eclipsadas por los nombres más importantes y las historias más sonadas. Pero ahora, a finales de sus 80, Duke finalmente está rompiendo el silencio. Y es importante porque su historia no trata sobre extraterrestres ni civilizaciones perdidas. Trata sobre cómo ser a la vez el testigo invisible y el explorador práctico. Lo convierte en el guía lunar definitivo. Así que cuando hoy nos dice que nos perdimos algo sobre la Luna, no se trata solo de otro astronauta recordando.
Es un hombre con dos perspectivas que finalmente las une. Pero aquí está el suspenso. Cuando Duke finalmente llegó a la superficie lunar, lo que vio no era lo que había preparado durante todas esas largas horas en Houston. No coincidía con las simulaciones, los datos, ni siquiera con las historias que Armstrong y Aldrin habían traído. Su experiencia desafió todo lo que creía saber sobre nuestro vecino celestial. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué vio exactamente Charles Duke en la luna que lo impulsó a hablar ahora, antes de que se agote el tiempo? Revelaciones visuales, lo que realmente vio el caminante lunar más joven. Cuando Charles Duke finalmente bajó del módulo lunar del Apolo 16, esperaba ver la luna exactamente como se había entrenado en polvo gris, rocas irregulares y un vacío infinito. Pero lo primero que lo impactó no fue la superficie. La mayoría de ustedes aquí nunca serán cosmonautas. Requiere mucho entrenamiento, hay que ser dedicado. Esas son buenas cualidades. Era el cielo, o mejor dicho, la ausencia de él en 12. Imagínate estar afuera en la noche, mirando las estrellas. Ahora, despoja las estrellas. Despoja el tenue resplandor. Despoja incluso la insinuación de la atmósfera. Sobre el casco de Duke no solo había oscuridad, era una negrura tan absoluta que parecía caer en la nada. Lo llamó un contraste increíble. El cielo negro más profundo contra el brillo casi cegador de la superficie lunar. Las fotografías nunca lo capturaron, porque ninguna cámara podía equilibrar ese rango. Para el ojo humano, la diferencia era asombrosa. Esa revelación lo acompañó durante décadas. En la Tierra, la visión se ajusta entre las sombras y la luz del sol. Pero en la Luna, la marcada división nunca se desvaneció. Cada roca se veía nítida, como grabada con un cuchillo. Cada sombra se cortaba como una línea de tinta en el papel. Duke admitió más tarde que quienes veían las fotos del Apolo asumían que esa era la imagen completa. En realidad, las cámaras aplanaron lo abrumador que era en persona. Lo que vio fue una realidad que ninguna fotografía podría honrar. Y aquí está el giro que aún sorprende a la gente. Ni siquiera podían ver la Tierra. La imagen más icónica que recordamos, la canica azul, suspendida sobre un horizonte árido, no era visible en absoluto desde donde alunizó el Apolo 16 en la Tierra, estaba justo encima. Fuera de la vista, Duke explicó que si intentaba mirar hacia arriba, solo veía el interior de su casco. El diseño del traje bloqueaba precisamente la vista que la mayoría imaginamos como el momento culminante de estar allí. Piensen en eso. La humanidad asume que cada caminante lunar pasó horas contemplando la salida de la Tierra. Pero incluso los niños pequeños aquí pueden caminar con Dios. El paseo por la luna no cambió mi vida. El paseo con Jesús, sí, la cambió. Abrumado por la belleza del hogar suspendido en el vacío. En realidad, la tripulación del Apolo 16 no podía verla sin estirarse torpemente hacia atrás, lo cual era imposible con los trajes rígidos. Duke lo dijo sin rodeos mirando hacia arriba. Estabas viendo el lado opaco de tu casco. Para él, la escena más poética de la cultura pop nunca existió. Por eso, habla ahora, quiere que la gente entienda la verdad, no el mito. La luna no era una postal brillante, era brutal, desolada y limitada por la misma tecnología que los mantenía vivos. El propio casco reducía su mundo. Con un campo de visión como una pecera, Duke podía ver hacia adelante, pero no hacia arriba ni alrededor sin girar todo el cuerpo. La visión periférica había desaparecido. Eso significaba que explorar la superficie lunar no solo era impresionante, sino torpe y desconcertante. Describió cómo intentaba observar una cresta mientras luchaba contra un traje que no le permitía girar la cabeza con naturalidad. No era el barrido panorámico libre que vemos en los documentales. Era una lucha dentro de un equipo diseñado para la supervivencia, no para la comodidad. Sin embargo, incluso dentro de esas limitaciones, la carga emocional era aplastante. Duke dijo que el increíble contraste entre el blanco y el negro no era solo visual, sino espiritual. Imaginen el universo sin gradientes, sin cielos suaves, sin neblina distante, sin nubes que se desplazan perezosamente, solo luz y vacío. Admitió que estando allí, se dio cuenta por primera vez de lo extraña que era realmente la luna. No era otro desierto,
No era otra cima de montaña. ¿Vida extraterrestre? Creo que sí. Dios me mostró. Era un entorno al que no le importaba si él existía. Y ese contraste es lo que él cree que la historia malinterpretó. Hemos reducido la luna a un telón de fondo, un escenario en escala de grises para poses heroicas. Duke insiste en que lo que vieron los astronautas fue más impactante que cualquier titular. No se trataba de plantar una bandera ni de tomar una foto. Se trataba de ser absorbido por extremos que la mente humana no está diseñada para procesar. Entonces, ¿por qué habla ahora, después de 50 años? Porque, como él mismo dice, las ideas erróneas se han acumulado. Películas, carteles e incluso el propio equipo de relaciones públicas de la NASA vendieron una versión de la Luna que no concuerda con lo que la tripulación realmente experimentó. Quiere corregir la historia antes de que su voz se pierda. Y su corrección es simple. La Luna no era hermosa en un sentido cómodo, era hermosa en un sentido aterrador. Esto nos plantea una pregunta en sí. Incluso las imágenes más icónicas dejaron de lado la cruda realidad. ¿Cuánto de nuestra memoria colectiva del Apolo se basa en ilusiones artificiales? Los recuerdos de Duke no solo añaden color, sino que eliminan el filtro. Y, sin embargo, Duke afirma que las imágenes fueron solo la mitad de la historia. Lo que más le apasiona hoy no es el cielo ni las sombras, sino lo que realmente lograron en tierra. La ciencia que la historia apenas recuerda. Así que, aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué descubrimientos del Apolo 16 han quedado sepultados bajo el glamour de huellas y fotografías? ¿Y por qué Duke cree que importan más que las imágenes que celebramos? La misión olvidada. Los triunfos científicos ocultos del Apolo 16. Mientras el mundo sigue obsesionado con el Apolo 11, el primer paso, la bandera. La transmisión borrosa, Charles Duke nunca olvida que el Apolo 16 logró silenciosamente logros que cambiaron la ciencia lunar para siempre. El problema, casi nadie los recuerda, y esto lo carcome. Porque lo que él y John Young hicieron no fue solo seguir los pasos de Armstrong. Construyeron algo nuevo, algo que la historia casi sepulta. La misión olvidada. Los triunfos científicos ocultos del Apolo 16, mientras el mundo sigue obsesionado con el Apolo 11, el primer paso, la bandera, la transmisión borrosa. Charles Duke nunca olvida que el Apolo 16 logró silenciosamente logros que cambiaron la ciencia lunar para siempre. El problema, casi nadie los recuerda. Y esto lo carcome, porque lo que él y John Young hicieron no fue solo seguir los pasos de Armstrong. Construyeron algo nuevo, algo que la historia casi sepulta. Fíjense en esto. El Apolo 16 instaló el primer telescopio en la Luna ni en órbita, ni en la Tierra. Literalmente, lo plantó sobre suelo lunar, un telescopio ultravioleta lejano diseñado para capturar la luz bloqueada por la atmósfera terrestre. Por primera vez, la humanidad observó las estrellas desde una plataforma sin aire ni distorsión. Duke, más tarde, lo describió como una ventana al universo que ningún observatorio terrestre podría igualar. Un hito que la mayoría de los libros de texto apenas mencionan. Y la misión no fue corta. Duke y Young pasaron 71 horas en la superficie, casi 3 días completos, más tiempo que muchas otras tripulaciones del Apolo. No estaban haciendo turismo, estaban trabajando, conduciendo el rover lunar a través de 25 kilómetros de terreno accidentado, martillando rocas, perforando núcleos y transportando material. Para cuando partieron, habían recolectado 94 kilos de muestras, algunas de las más diversas geológicamente jamás recuperadas. Incluso hoy, los laboratorios siguen analizando las piezas que Duke trajo consigo. Lo que hace esto aún más impresionante son los instrumentos que trajeron. El Apolo 16 llevaba espectrómetros de rayos X y gamma para cartografiar la composición química de la Luna. No eran dispositivos. Revelaron huellas ocultas de hierro, titanio y magnesio. Pistas que redefinieron las teorías sobre la formación lunar. Los científicos aún citan esos datos, pero en ciencia pura fue inigualable. Su frustración es simple: si olvidamos la ciencia, perdemos el sentido mismo de arriesgar vidas para ir allí. Aún así, Duke
no era solo un científico, era humano, atrapado en uno de los lugares más hostiles imaginables, buscando maneras de romper la tensión. Entra en las Olimpiadas lunares. Durante el tiempo de inactividad, Duke y Yang intentaron saltar como saltadores de altura. Duke logró un salto que lo envió a volar más alto de lo esperado, y al aterrizar, cayó hacia atrás. Pudo haber sido fatal. El soporte vital de la mochila no estaba diseñado para choques. Más tarde, admitió que fue una tontería, pero les recordó que seguían siendo hombres, no máquinas. Incluso en los momentos más ligeros, Duke nunca perdió de vista la misión. Cada bolsa de rocas, cada kilómetro a través de las tierras altas de Descartes, contribuía al conocimiento que aún transforma la ciencia planetaria. Y sin embargo, los documentales reciclan la huella de Armstrong. El saludo de Aldrin, las llamadas de radio de Lavelle, el Apolo 16, uno de los descubrimientos más importantes, apenas merece una mención. Por eso Duke se ha vuelto más vocal. Ha hablado, dado charlas e impulsado a los museos a exhibir las contribuciones del Apolo 16. Sabe que el tiempo apremia. Quiere que las futuras generaciones comprendan que el Apolo no fue solo banderas y política. Fue desvelar secretos ocultos en el polvo y la piedra Han. Y aquí está el truco. Medio siglo después, algunos datos del Apolo 16 aún se están reanalizando. En cierto sentido, su misión sigue vigente. Esto genera la tensión que define sus últimos años. Duke no solo quiere celebrar el Apolo 16, quiere defenderlo, porque si los triunfos del Apolo 16 pueden quedar eclipsados, ¿qué sucederá cuando la gente empiece a afirmar que todo esto nunca ocurrió? El defensor de la verdad, la misión moderna de Duke contra la negación. A sus 89 años, Duke ha asumido una nueva misión en confrontar a los negacionistas del alunizaje con la verdad inquebrantable de sus experiencias. Para él, ya no se trata de demostrar que estuvo allí, se trata de proteger un legado que parece estar bajo asedio. En los últimos años, Duke se ha encontrado cara a cara con personas que le dicen rotundamente que el Apolo nunca ocurrió. Hakodai capturó uno de estos momentos cuando un negacionista lo acorraló en un evento. En lugar de perder los estribos, Duke lo miró a los ojos y respondió con calma: «Señor, yo estuve allí». Su voz tenía el peso de quien guió a Armstrong desde el control de la misión hasta la superficie. Esa autoridad no se puede comparar con ningún hilo de YouTube, ningún comentario de Reddit, ningún TikTok viral. Pero las negaciones aún duelen. Duke admite que le frustra que medio siglo después del mayor logro de la humanidad, la gente lo llame engaño. No se encoge de hombros. Se lo toma como algo personal, porque para él, cuando alguien niega el Apolo, no solo está borrando a la NASA, está borrando el sudor, el riesgo y el sacrificio de los hombres que se subieron a esos cohetes, sin saber si alguna vez volverían a casa, y por eso contraataca. No con ira, sino con pruebas. Duke explica metódicamente los detalles que solo alguien que los haya vivido podría saber. Habla de la gravedad de un sexto que hacía que incluso los pasos más pequeños parecieran saltos controlados. Describe el calor del sol en su traje, el silencio profundo cuando cortó la comunicación y el peso del polvo lunar adherido a cada costura. Señala los 360 kilos de rocas que aún se encuentran en laboratorios de todo el mundo. Rocas que ninguna conspiración casera podría fabricar. Su credibilidad reside en su doble perspectiva. No solo fue la voz en Houston que dio el visto bueno a Armstrong para el aterrizaje, también fue el hombre que rebotaba por las tierras altas de Descartes con John Young. Esa combinación, Capcom y Moonwalker, lo hace intocable en estos debates. Como lo expresan los comentaristas de Reddit, Duke es literalmente el último astronauta vivo que puede decir que fue tanto el guía como el explorador. Nadie más puede ofrecer esa perspectiva, y él la está utilizando. El año pasado, Duke se dedicó a la oratoria, las entrevistas educativas e incluso a los podcasts, asegurándose de que las generaciones más jóvenes escuchen la verdad directamente de la fuente. Sabe que el tiempo no corre de su lado. Ha hablado de querer que la generación de sus nietos sepa que el Apolo no era mitología, eran hombres, cohetes
y riesgo. Dice que se siente personalmente responsable de defender la verdad antes de que su voz se apague. Ahora se percibe esa urgencia en su tono, es menos nostalgia y más advertencia. Ha admitido que los negacionistas nunca desaparecerán del todo, pero si su testimonio lo sobrevive, si una clase más, un televidente más de maratón nocturno se marcha, sabiendo que el Apolo fue real, entonces ha cumplido con su deber, corriendo contra el tiempo en la misión del legado. Duke sabe que el tiempo avanza. De los 12 hombres que caminaron sobre la Luna, solo 4 siguen vivos allí. Él es uno de ellos. Esa realidad le pesa. Ha hablado de ello en entrevistas, admitiendo que cada año siente una mayor responsabilidad. Cuando su generación desaparezca, la historia del Apolo pasará del recuerdo vivo a los libros de historia. Y quiere asegurarse de que no se tergiverse, se dude ni se olvide. Por eso, en los últimos años, Duke ha salido de las sombras silenciosas. Ha hecho más apariciones públicas, realizó entrevistas, visitó escuelas y participó en largas conversaciones con museos. Cuando le preguntan por qué, lo deja claro. Siente que es su deber transmitir lo que vio, porque hay detalles del Apolo que ningún libro de texto puede capturar: el silencio, la extraña quietud de la superficie lunar y la forma en que la Tierra colgaba en el cielo como un frágil adorno azul. Sabe que esos recuerdos se desvanecerán a menos que los comparta. En el Museo Estatal de Carolina del Sur, Duke explicó a los estudiantes que pisar la Luna no se trataba solo de plantar una bandera. Se trataba de expandir las posibilidades humanas. Quiere que los jóvenes se vean a sí mismos como los próximos exploradores, que crean como él creía, cuando el Apolo era solo un sueño. Por eso también está tan entusiasmado con Artemisa. Dijo que se siente como una continuación de la promesa del Apolo, en una oportunidad para que los nuevos astronautas no solo regresen a la Luna, sino que vayan más allá, que la usen como trampolín. En sus palabras, la Luna nunca fue la meta. Siempre fue un campo de pruebas. Cree que lo que aprendieron en esas polvorientas llanuras guiará el camino de la humanidad hacia Marte, pero Duke también admite algo más personal. A sus casi 90 años, habla abiertamente sobre la mortalidad. Sabe que su tiempo es limitado. Quiere que sus nietos y su generación hereden una historia clara de Apolo, no como un mito, ni como cebo para conspiraciones, sino como la base de lo que viene después. Espera que cuando vean despegar Artemisa, vean la línea que conecta con sus propias huellas. Y aquí es donde Duke nos deja. Insiste en que la Luna es solo el principio. Marte es lo siguiente. Apolo no fue el capítulo final, fue el prólogo. La verdadera pregunta es: ¿tenemos el coraje para dar el siguiente gran salto? Hemos escuchado la verdad de Duke, pero ¿qué opinas? ¿Debería la humanidad centrarse en Marte o terminar lo que Apolo comenzó en la Luna? ¿Crees que Artemisa inspirará como lo hizo Apolo o se desvanecerá en la política? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Siempre fue un campo de pruebas. Cree que lo que aprendieron en esas llanuras polvorientas guiará el camino de la humanidad hacia Marte, pero Duke también admite algo más personal. A sus casi 90 años, habla abiertamente sobre la mortalidad. Sabe que su tiempo es limitado. Quiere que sus nietos y su generación hereden una historia clara de Apolo, no como un mito, ni como cebo para conspiraciones, sino como la base de lo que viene después. Espera que cuando vean despegar Artemisa, vean la línea que conecta con sus propias huellas. Y aquí es donde Duke nos deja. Insiste en que la Luna es solo el principio. Marte es lo siguiente. Apolo no fue el capítulo final, fue el prólogo. La verdadera pregunta es: ¿tenemos el coraje de dar el siguiente gran salto? Hemos escuchado la verdad de Duke, pero ¿qué opinas? ¿Debería la humanidad centrarse en Marte o terminar lo que Apolo comenzó en la Luna? ¿Crees que Artemisa inspirará como Apolo o se desvanecerá en la política? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Siempre fue un campo de pruebas. Cree que lo que aprendieron en esas llanuras polvorientas guiará el camino de la humanidad hacia Marte. Pero Duke también admite algo más personal. A sus casi 90 años,
Habla abiertamente sobre la mortalidad. Sabe que su tiempo es limitado. Quiere que sus nietos y su generación hereden una historia clara de Apolo, no como un mito, ni como cebo para conspiraciones, sino como la base de lo que viene después. Espera que cuando vean despegar a Artemisa, vean la línea que conecta con sus propias huellas. Y aquí es donde Duke nos deja. Insiste en que la luna es solo el principio. Marte es lo siguiente. Apolo no fue el capítulo final, fue el prólogo. La verdadera pregunta es, ¿tenemos el coraje de dar el siguiente gran salto? Hemos escuchado la verdad de Duke, pero ¿qué opinas? ¿Debería la humanidad centrarse en Marte o terminar lo que Apolo comenzó en la Luna? ¿Crees que Artemisa inspirará como Apolo o se desvanecerá en la política? Deja tu opinión en la sección de comentarios.